Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Acá en Argentina ya es de noche. Vamos a dar unos minutos para empezar con este conversatorio gratuito. Elegimos este horario porque tenemos muchas familias del interior y muchas familias de Centroamérica y de otros países donde recién a esta hora están volviendo de sus trabajos. Así que buenas noches, buenas tardes. La idea es poder conversar acerca de este tema y estos dos diagnósticos, ¿no?, tan cliché hoy en día, y en donde podemos observar cada vez con mayor frecuencia mal diagnósticos o diagnósticos superpuestos. La idea es poder hablar tanto de lo que es el trastorno del espectro autista como de lo que es la apraxia, ¿sí? Y un poco lo primero que voy a contar es que yo conocí el diagnóstico de apraxia del habla haciendo un PhD en autismo en California, ¿sí? Así que la apraxia del habla, ¿no?, porque vamos a ver que hay distintos tipos de apraxia, no solo se puede dar de forma aislada, sino que también es una patología que impacta, ¿sí?, a los niños que presentan este diagnóstico de trastorno del espectro. Pero vamos a ver y vemos hoy en día y cada vez más muchos niños que llegan con un diagnóstico de autismo o trastorno del espectro autista, ¿no?, que también estas siglas se fueron cambiando con el tiempo, que en realidad dan como muchas dudas ese diagnóstico, ¿no? Y lo primero que se trata de hacer es ver, cómo se dio el diagnóstico, qué baterías de evaluación se usaron, en qué momento se dio el diagnóstico. Pero lo más importante es poder recabar información a ver cómo se arriba ese diagnóstico y hacer una evaluación, ¿sí?, en ese momento de lo que es el neurodesarrollo. Entonces, cuando vamos o llegan, ¿sí?, con este diagnóstico de autismo, lo primero que miramos o tratamos de ver o tratamos de repensar, yo acá tengo algunas definiciones o algunos conceptos que vamos a repasar, es esto de, ¿qué es el autismo?, ¿no? Si bien hay como muchas definiciones de lo que es el autismo, hablamos de que dentro de lo que es el trastorno del espectro, ¿sí?, y se habla de trastorno porque hay un grave déficit en distintas áreas del desarrollo, ¿sí? Por lo general los déficits son, como se decía anteriormente, permanentes y profundos. En realidad se vio con el tiempo que este diagnóstico se va modificando porque sabemos de el diagnóstico del autismo se aparece antes de lo que es la terminología neuroplasticidad, entonces sabemos que no hay ningún diagnóstico, y más en niño, que sea permanente e irreversible, ¿sí? Obviamente que hay ciertos datos clínicos y ciertos datos cognitivos que nos van a poder aproximar para dónde vamos a ir en cuanto a lo que es el pronóstico evolutivo de un niño. Entonces, cuando hacemos o cuando tenemos un niño con autismo o vemos, ¿sí?, qué es el autismo, sabemos que hay 3 áreas del desarrollo que son las 3 áreas que están más comprometidas, ¿no? Una que es la parte de comunicación social, ¿sí?, la parte de socialización, lo que es la comunicación, por otro lado, y lo que es la reciprocidad, ¿sí? Por ejemplo, según el modelo CERT, que es un modelo de lo que es el desarrollo y que creó un enfoque para lo que es la intervención en autismo, hablan que las áreas más afectadas son las áreas de comunicación social, ¿no? Lo que falla es la comunicación, ¿sí?, la socialización y lo que es la parte de regulación emocional, y ahí se le suman todo lo que tiene que ver con
dificultad en lo que es imaginación, dificultad en lo que es la planificación, en todo lo que es la reciprocidad emocional, y aparecen lo que llamamos conductas repetitivas o inusuales o estereotipias motoras. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos un niño, ¿sí?, que llega con esta patología, hay distintas áreas del desarrollo que están comprometidas. Entonces, lo que tratamos de hacer, ¿sí?, es evaluar, ¿no?, cada una de estas subáreas que están comprometidas en lo que es el espectro, y ver, ¿sí?, de manera exhaustiva, porque una de las partes que más falla es la parte de comunicación, ¿no? Pero no solo lo que llamamos comunicación en cuanto a lo que es comunicación verbal, sino también en lo que es la comunicación no verbal, ¿sí? No hay intención de comunicarse, ¿sí? No hay recursos comunicativos preverbales, pero esto va a depender del estadio en donde uno hace el diagnóstico, el estadio donde está el niño. Entonces, si empezamos con lo que es la diferencia entre lo que es el diagnóstico de apraxia, ¿sí?, y el diagnóstico de autismo, vemos que son, ¿sí?, totalmente diferentes. Porque la apraxia, ¿sí?, la A viene de ausencia y praxia viene de movimiento. Y si hablamos de praxis viene de la palabra griega que significa acción, que significa movimiento, ¿sí? Es un proceso neurológico que implica una serie, ¿sí?, de movimientos organizados y secuenciados, planeados, ¿sí?, con una ejecución, con un resultado final, ¿no?, a través de un objetivo. O sea, la apraxia puede aparecer a nivel del habla, pero también puede aparecer a nivel de las extremidades. Y tenemos adultos, ¿sí?, también como niños, con dificultades en lo que es la parte de daño neurológico, que presentan apraxia, ¿sí?, y no del habla, sino también apraxia de las extremidades. Entonces, cuando hablamos de autismo, ¿sí?, es un trastorno, ¿sí?, es una afección que impacta en distintas áreas del desarrollo, ¿no? Pero también, y esto es algo que está pasando hoy en día en lo que es la clínica diaria, vamos a ver un montón de niños, ¿sí?, con retrasos en el desarrollo, ¿sí?, o con características de estas subáreas que encontramos alteradas dentro de lo que es el espectro autista, pero que no se correlacionan con lo que es el autismo, ¿sí? Podemos encontrar niños que tienen un desfasaje en lo que es la comprensión, ¿sí?, y en lo que es en la parte de comprensión del lenguaje, o en lo que es la parte cognitiva, sumado a una apraxia del habla, y rápidamente, ¿sí?, como el niño no responde, ¿sí?, pero no responde porque no comprende el lenguaje, no responde, ¿sí?, porque todavía no puede asociar un significante con un significado. Escucha una palabra, ¿sí?, y si esa palabra no está ligada a un contexto o a una situación, no la puede codificar. Entonces es sumamente importante empezar, ¿sí?, cuando tenemos una evaluación para llegar a un diagnóstico, ¿sí?, de lo que es autismo, ¿no?, que podamos, ¿sí?, las 3 subáreas que están comprometidas en ese desarrollo, por más que hoy en día muchas veces hay muchos terapeutas que certifican para lo que es la toma de un diagnóstico, por ejemplo, para tomar y hacer el diagnóstico de TEA, se toman distintas escalas del desarrollo. Las más conocidas son las que se conocen ADOS y ADIR. ¿Qué pasa? Para poder usar estas herramientas y hacer ese diagnóstico, ¿sí?, lo ideal es poder ampliar cada una de esas subáreas que encontramos alteradas, porque muchas veces, y no en todos lados, estas evaluaciones se hacen en 1, 2 encuentros, con suerte 3, ¿sí?, y se requiere, ¿sí?, distintos, en realidad para poder hacer un diagnóstico de ADOS se requiere por lo menos tener 11 horas de contacto, ¿sí?, puede ser contacto con el niño o de observación de videos, o sea, se requiere como muchas instancias y observación de ese niño, ¿sí?, en
distintos momentos o distintos contextos, ¿sí? Donde el niño se desenvuelve. ¿Por qué? Porque muchas veces un niño que tiene dificultades en lo que es la comprensión del lenguaje, ¿sí? Más una dificultad de lo que llamamos ideación o planeamiento motor, que tiene que ver con la praxia, ¿sí? Ese niño puede no comunicarse, no mirar a los ojos, ¿sí? O no responder, pero no porque tenga un déficit en lo que es, ¿sí? La parte de interacción social, sino porque al no decodificar o no entender qué es lo que se le está diciendo, no tiene posibilidad de responder. Entonces, sumado, ¿sí? A estas evaluaciones diagnósticas que se hacen de ADOS y ADIR, es fundamental poder añadirle lo que es una evaluación, como se dice en Argentina, una evaluación neurolingüística, ¿sí? Y una evaluación de planeamiento motor, ampliar la parte de lo que llamamos regulación emocional, ¿sí? Esto de conductas repetitivas o estereotipias motoras. Entonces, con esta evaluación ampliamos la parte de integración sensorial, ¿sí? De terapia ocupacional también, para ver cómo están las praxias en general, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con conductas, ¿sí? Que no se correlacionan con el desarrollo. Entonces, dijimos que la praxia, ¿sí? La definición de apraxia tiene que ver con movimiento, con acción. Si vamos a lo que es, ¿sí? El diagnóstico de autismo y el diagnóstico de apraxia, no tienen uno nada que ver con el otro. Podemos encontrar niños con autismo que presenten esta sintomatología, ¿sí? Tanto a nivel del habla como a nivel de miembros superiores y a nivel de dificultad cognitiva como apraxia de ideación, ¿no? Quiero jugar a un juego, pero no puedo mentalmente organizar los pasos sucesivos para poder ejecutarlo. Por lo tanto, no voy a jugar, no me voy a exponer, ¿sí? A manipular, a accionar con algún objeto o con algún elemento, ¿sí? Que anticipo que voy a fracasar porque no tengo las habilidades para llegar a ese fin, ¿sí? A ese fin que es el juego, jugar. Cuando hablamos, ¿sí? de lo que es apraxia, nosotros hablamos de apraxia ideomotora, ¿sí? Hay distintos tipos de apraxia, por eso cuando yo puse apraxia versus autismo, ¿no? Lo primero que quería también contar es que la apraxia no se da solo a nivel del habla, ¿sí? Tenemos la apraxia ideomotora, que es la incapacidad de ejecutar a través de los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, un niño con una apraxia ideomotora no solo no va a poder realizar ciertas actividades que requieran organización y secuenciación de movimiento a nivel motor, por ejemplo lo que es la escritura, sino no va a tampoco poder imitar un gesto. Entonces un niño, ¿sí? Que no tiene habilidades de ideación, ¿sí? Falla en la comunicación sin tener que tener un diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces están de la mano, ¿sí? Y un niño con TEA puede tener apraxia, pero vemos muchos niños con apraxia que no tienen TEA y que se los trata como si lo fuesen. ¿Por qué? Porque se comparten, y ahora vamos a ver un poco características diferenciales para arribar al diagnóstico, comparten muchas características sintomatológicas. Pero, ¿sí? Lo que es importante es que no solo, ¿sí? No solo los niños, ¿sí? Con apraxia comparten características de niños, ¿sí? Que están dentro del espectro, sino también otras patologías. O cuántas veces vimos niños que presentan síndrome de Down, donde se habla de un autismo asociado, ¿no? Y ahí es donde yo voy y digo, ¿es síndrome de Down y autismo? O en realidad estamos hablando, ¿sí? De lo que es una edad cognitiva que no me permite acceder al simbolismo y no me permite lo que es la comunicación y la interacción con un otro, porque no puedo decodificar nada de lo que se está, ¿sí? Presentando en este momento. O sea, nada de lo que me dicen tiene un significado, no puede decodificar lenguaje. O sea, al no poder decodificar,
me desconecto. Es como, yo a veces les explico a los papás que es como estar, ¿sí? Que a mí me saquen de acá y me pongan en China, en el aeropuerto de China. Yo no le voy a responder a nadie, obviamente voy a tratar de mirar, voy a tratar de codificar, pero en realidad cuando hablamos de, ¿sí? Estas dificultades hay que tener en cuenta, ¿sí? Muchos aspectos previo a dar el diagnóstico, pero bueno, hay niños con realmente apraxias severas, ¿sí? A nivel del habla, que comparten características. ¿Y por qué? Porque no solo está impactada el habla, sino que muchas veces hay cuestiones de integración sensorial y hay, ¿sí? Dificultades dentro de lo que es la praxia de ideación que no le permiten ni siquiera imitar un gesto, ¿sí? Ni siquiera imitar un esquema de acción simple para jugar, ¿no? Entonces, al no poder involucrarse y accionar sobre los objetos porque no tengo esa capacidad, ¿sí? También empiezo a tener como una deprivación de estímulos desde el afuera, ¿no? Y empiezo, ¿sí? A cada vez encerrarme más. Elijo siempre el mismo juego, siempre el mismo juguete. ¿Por qué? Porque es el que conozco y el que puedo usar de manera eficaz y el que puedo usar de manera placentera, ¿no? Y no voy a manipular ningún otro elemento, no porque no me interese, sino porque no tengo habilidades para. Entonces, hay mucha información que se entrecruza en estos dos diagnósticos, que ahora las vamos a ver un poco más en detalle. Estoy un poco yendo más a generalidades, ¿sí? Pero bueno, otra característica importante, ¿sí? que quería resaltar es que sabemos que dentro de lo que es el autismo hay un conjunto de síntomas que se pueden asociar, ¿sí? A diversos trastornos y niveles intelectuales. Vamos a ver que muchas veces hay discapacidad intelectual y esto conlleva, ¿sí? A esta dificultad, ¿sí? Que también conlleva, ¿sí? Lo mismo conlleva un trastorno o un retraso del lenguaje severo, ¿no? Entonces, hay varias áreas en el desarrollo que vamos a encontrar que están descendidas dentro de lo que es, ¿sí? El diagnóstico de autismo, pero también hay otros diagnósticos, ¿sí? O otras etiquetas, si hablamos de etiquetas o de diagnósticos, hay otras etiquetas con retraso en el desarrollo, ¿sí? Que comparten características con el autismo, pero que no son, ¿sí? Autismo, ¿sí? Hay muchos niños que presentan trastornos de integración sensorial sin tener un diagnóstico de autismo. Hay muchos niños que presentan trastornos del habla, motores del habla y trastornos de integración sensorial y no son autismos. Y hoy en día cada vez más, ¿sí? Llegan niños con este diagnóstico que en realidad en algún punto yo digo, bueno, todo lo que es terapéutico, al empezar con estas terapias de conducta, en donde hay mucha repetición y mucha carga horaria, termina ayudando siempre y cuando se le involucre al niño en el hacer, ¿sí? En esto de practicar esquemas de acción y ejecución motora. Porque si solo tengo que responder a órdenes, ¿sí? Y mi dificultad, trabajando solo la parte verbal auditiva, y mi dificultad radica en lo que es ejecución motora, ¿no? Bueno, vamos a ver que en algún momento, ¿sí? Se va a limitar, va a aumentar en la comprensión, pero no vamos a ver que se pueda involucrar en una actividad simple como por ejemplo armar un rompecabezas o apilar bloques, ¿sí? Apilar bloques implica, ¿sí? Planeación, secuenciación motora y ejecución, ¿sí? Y vemos muchos niños con 4 o 5 años que ni siquiera pueden apilar bloques, ¿sí? Ni siquiera pueden hacer un juego de encastre. Entonces, sabemos, ¿sí? Que en el trastorno autista o en espectro, dentro de este diagnóstico, esta etiqueta, ¿sí? Hay una tríada, la tríada de Wien, ¿sí? Donde sabemos que hay 3 áreas del desarrollo que están, ¿sí? En desfasaje, que hay que trabajar. Pero también hay que saber que estas 3 áreas del desarrollo pueden estar, ¿sí? En otros, ¿sí? En otros diagnósticos o una de ellas, ¿no? La tríada de Wien
es la que habla de la dificultad o el trastorno en lo que es la reciprocidad social, la dificultad en la comunicación social. Y vamos a ver que hay niños que hablan o tienen lenguaje, pero este lenguaje no es comunicativo, no es funcional, ¿no? Mucha dificultad en lo que es iniciar, en lo que es intención comunicativa, ¿no? Hay trastornos en lo que es la comunicación, pero no solo en lo que es la comunicación verbal, sino también en lo que es la comunicación no verbal. No pueden iniciar desde un gesto, desde esto de llevar al adulto para pedir. O sea, por lo general usan al adulto como uso instrumental de esto que llamamos los terapeutas del uso instrumental del adulto para obtener algo que yo quiero, ¿sí? Pero vemos que muchas veces ni siquiera, ¿sí?, está esa intención de... Hay ausencia o capacidad simbólica y dificultad con todo lo que tiene que ver con la conducta imaginativa. Mucha dificultad en poder idear, ¿no?, un juego, idear una secuencia. Y muchas veces, bueno, les dije yo, esto más en lo que es el autismo. En lo que es la apraxia, les dije que estaba la apraxia ideomotora, que tenía que ver con la incapacidad de ejecutar un gesto, de copiar a lo que es la orden verbal, ¿sí?, de copiar un saludo, ¿sí? Hay niños que ni siquiera tienen la habilidad práctica de elevar su mano y saludar, ¿no? Obviamente que dentro de lo que es la apraxia, ¿no?, cuanto más complejo sea el acto motor, más fallas va a haber a nivel de lo que es ejecución. Cuanto más pasos tenga, ¿sí?, ese objetivo, más dificultades, ¿sí?, voy a tener y fallar, o sea, para poder lograr el fin. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo de nosotros en Argentina tomamos mate, ¿no?, que es el termo, ¿sí?, tenemos que poner agua a calentar, llenar el termo, poner la yerba, cebar. Por ejemplo, si yo me olvido, ¿sí?, de poner la yerba o de poner la bombilla, ¿sí?, es un paso, ¿sí? Tomar mate implica una serie de pasos sucesivos para un fin. Si un paso no está, no se llega al objetivo. Lo mismo pasa con el habla, ¿sí?, cuando hablamos de apraxia del habla. Perdón, también estaba lo que se llama idea de ideación, ¿sí?, que tiene que ver con, a nivel mental, poder crear los pasos sucesivos para generar una, ¿sí?, una acción. O sea, yo puedo fallar en la ejecución, pero a nivel cognitivo pude idear correctamente esa secuencia, pero fallé cuando bajé la información al plano motor, o directamente puedo fallar, ¿sí?, en la programación a nivel mental, ¿no? Me olvido, ¿qué es lo que tenía que hacer después?, ¿no? Esto de fallas a nivel de ideación. Y lo que tiene que ver con apraxias constructivas, que tiene que ver con la dificultad en reproducir un modelo, por ejemplo, de trazar una letra. Entonces vamos a ver que si bien nosotros hablamos de apraxia, podemos dividirlas entre lo que son apraxia de las extremidades, ¿sí?, o también conocidas como dispraxia, y que esto hace referencia a la incapacidad de poder realizar determinados movimientos con los dedos, con los brazos, con las piernas, a demanda, ¿sí? Después tenemos lo que es la apraxia oral no verbal, ¿sí?, que se refiere a la incapacidad de poder realizar movimientos, ¿sí?, coordinar y ejecutar movimientos orales y faciales a demanda. Y después tenemos lo que es la apraxia verbal, que se refiere a la incapacidad de poder coordinar, ¿sí?, y organizar secuencias de sonidos entre sí para producir habla a demanda. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de apraxia, ¿sí?, pero dentro de lo que es apraxia y de lo que es, ¿sí?, autismo, es muy lejano un diagnóstico del otro. Sabemos que hay muchos niños que al no poder hablar, al tener un trastorno severo a nivel del habla y también al tener, ¿sí?, un retraso en lo que es el lenguaje, lo que vamos a ver es que terminan compartiendo ciertas características y más aún si falla lo que es la parte cognitiva, ¿sí? Porque un niño que tiene 5 años pero a nivel cognitivo está en 1 año,
¿sí? Estamos funcionando en un año. ¿Cuánto puede hablar un niño de un año? ¿No? Entonces, lo primero que tengo que hacer es abordar todo lo que es la parte cognitiva lingüística para después ir a ver si hay una praxia a nivel del habla, ¿no? Pero hay niños, ¿sí?, que al no decodificar y al no comprender el lenguaje no tienen capacidad de interacción, o sea, funcionan en un estadio, ¿sí?, en un estadio mucho más pequeño, que es lo que llamamos estadio sensorio-motor, ¿sí? Tengo que hacer y conocer a través del movimiento y voy recibiendo toda esa información. Nosotros, cuando hablamos de apraxia y dispraxia a nivel del habla, hacemos esa diferenciación porque la praxia a nivel del habla es cuando el niño aún no puede hablar, ¿sí? No tiene la capacidad de realizar movimientos secuenciados y organizados para el habla. Ahora, cuando hablamos de dispraxia es porque el niño, ¿sí?, ya puede hablar, tiene repertorio de estructuras, ¿sí?, de palabra, pero son muy poco inteligibles, o dentro de lo que es la dispraxia vamos a hablar de distintos grados de severidad, ¿sí? Pero dentro, ¿sí?, dentro de lo que es el trastorno del espectro, también hablamos de grados, o se habla de grados, y en realidad para mí esto tiene que ver, los grados tienen que ver con los niveles cognitivos, dónde estamos funcionando, ¿sí? Si uno no sabe dónde está parado, cuál es la edad cognitiva, ¿sí?, porque la edad cognitiva es la que me va a permitir saber qué es lo que el niño puede hacer de manera cómoda, dónde está parado en el desarrollo, y desde ahí voy a poder planear y organizar un tratamiento. Entonces, cuando trabajamos en niños que han perdido el lenguaje por algún tumor, por algún traumatismo craneoencefálico, por alguna dificultad adquirida, lo que vamos a hacer es terapias de rehabilitación, ¿sí? En cambio, en los niños que aún no hablan, lo que vamos a hacer es terapias de habilitación. Y cuando hablo de habilitación, vamos a habilitar un canal de comunicación, ¿sí? Por eso, muchas veces, el enfoque del tratamiento en lo que es una apraxia difiere mucho de lo que es el enfoque del tratamiento en lo que es un trastorno del espectro autista. Ahora, si el niño, ¿sí?, con trastorno del espectro autismo tiene, ¿sí?, asociado una apraxia del habla, ¿sí?, y tiene buen nivel cognitivo, sí vamos a hacer estrategias, ¿sí?, para poder activar su voz y poder trabajar el habla. Pero primero quiero que se comunique, que haya intención comunicativa, que tenga recursos de comprensión del lenguaje, y una vez que comprendas el lenguaje, ahí voy a ir a trabajar y a planear todo lo que es la parte de motricidad, ¿sí?, o de secuenciación motora para lo que es el habla. Lo que la apraxia del habla también ha pasado una crisis de identidad. Mucha gente la llama apraxia verbal, otros la llaman dispraxia verbal del desarrollo, apraxia verbal infantil. Vamos a ver que hay como muchos diagnósticos. Lo más importante es que como familias y como terapeutas lo que tenemos que entender es que lo que pasa en ese niño es una desconexión, ¿sí?, o una disociación, llamémosle, entre, ¿sí?, lo que es la parte cognitiva y la parte ejecutiva motora, ¿sí? Los niños que tienen este trastorno saben lo que quieren decir, tienen la información a nivel cognitiva, ¿no?, a nivel lingüística. Lo que no pueden, el niño comprende el concepto, tiene la idea, sabe lo que quiere decir, pero carece del control de la acción. No puede, ¿sí?, enviar la información de su cerebro a su boca. Es como que su boca no le responde. Por lo tanto, ahora cuando veamos un poco lo que son características diferenciales de un diagnóstico y el otro, vamos a ver que termina retrayéndose, evitando lo que es el contacto visual, no respondiendo y retirándose frente a todo lo que es demanda verbal, y vamos a ver que es una de las características principales, ¿sí? Un niño con apraxia, ¿sí?, verbal, donde yo en una primera evaluación le pregunto todo el tiempo preguntas que solo puede responder a través del lenguaje verbal, lo más probable es que se dé media vuelta y se vaya atrás de mamá, atrás de papá, ¿sí?, o me evite en toda la consulta. Entonces, tenemos que tener, ¿sí?, información
si tenemos un niño que está dentro del espectro, podemos tener estas características de apraxia, ¿sí? Pero muchos niños que vienen al consultorio o que nosotros evaluamos vienen con este diagnóstico o con esta mención de una posible, ¿no? Lo cual obviamente que angustia un montón y en realidad van por otro lado, ¿sí? Pero para eso hay que poder evaluar estos otros lados, que no todos nos formamos en todo, porque a mí me han llegado chiquitos para hacer diagnósticos, ¿sí? Y para trabajar el habla en un niño fisurado con una fisura alveolo-palatina y no me dedico a eso. Entonces hay cosas que sí puedo trabajar y hay cosas que no, y esto tiene que ver con poder compartir, ¿sí? El saber y poder trabajar en equipo con otros profesionales. Entonces, actualmente lo que es la apraxia, ¿sí? La apraxia del habla se engloba dentro de lo que son trastornos motores del habla. Y vamos a ver que en estos niños con apraxia, así como vimos, ¿sí? Que en los niños con autismo hay una afección en lo que llamamos comunicación social, ¿sí? En lo que es regulación emocional y en todo lo que es la parte de soporte transaccional, o sea, todo lo que es el afuera, vamos a ver que en los niños con apraxia del habla vamos a ver que también pueden aparecer signos neurológicos blandos, como esto que son niños poco lateralizados, todavía tardan mucho en definir la lateralidad, ¿sí? Puede haber agnosia digital o sincinesias, también porque no me voy a poner a manipular, ¿sí? No voy a manipular una lapicera si no la puedo usar, no voy a ir a lo que conozco, a lo que me gusta. Y así como el habla implica juntar, ¿sí? Esquemas, ¿sí? De acción, ¿sí? Porque decir una y una a, una y una a, son 4 movimientos en secuencias juntos para poder decir mamá, ¿sí? El juego implica una serie de secuencias de acciones o lo que llamamos esquemas de acción para lograr un objetivo. Jugar, por ejemplo, a cocinar. Entonces, así como me cuesta, ¿no? A nivel verbal juntar, ¿sí? Movimientos para decir palabras, muchas veces por todas estas cuestiones y porque no solo está alterado el habla, sino que también puede haber una praxis de ideación o de las extremidades, me cuesta juntar esquemas de acción para jugar. Y hay niños que tienen la praxis del habla y un juego muy pobre. Entonces, miro poco, ¿sí? Hay poco contacto visual. No se comunica porque no puede hablar, ¿no? Y no responde porque no tiene lenguaje verbal, porque hay una dificultad en lo que es la programación motora. Termino con diagnóstico de TEA. Y eso es lo que más nos lleva hoy en día a la clínica, ¿sí? Y cuando empiezan a poder hablar, ¿sí? El contacto visual mejora, ¿sí? Le enseñamos a jugar y empezamos a trabajar lo que es ideación y planificación y vemos que son niños que rápidamente se equiparan en el desarrollo, ¿no? Por ahí hay ciertas dificultades o vienen un poco más abajo porque necesitan mucho más práctica, como también vemos que porque no pueden hablar o porque no pueden comunicar, lo que termina pasando es que no le pido porque no puede, y en realidad son niños que requieren mucha más práctica, ¿sí? Mucha más práctica para poder, ¿sí? Lograr la oralidad o cualquier otra habilidad que se requiera ideación, práctica de secuencia de acciones para lo que es ejecución. También vemos que hay torpeza motriz, alteración en la motricidad gruesa, puede haber dificultad en todo lo que es la motricidad fina, déficit visoespacial, errores en lo que es la percepción temporal, dificultad en lo que es la integración motora, ¿sí? Bajo rendimiento en juegos, deporte, educación física, alteraciones del humor y la conducta. Todo esto también se da en niños con apraxia. La Haya define, ¿sí? A la apraxia como un trastorno pediátrico neurológico, ¿sí? Que afecta la producción de los sonidos del habla, por el cual se ven afectados, o sea, lo que es la precisión y la consistencia de los movimientos para poder el habla, en ausencia de lo que llamamos déficit neuromuscular. No hay ninguna afectación a nivel del músculo, ¿sí? Lo que falla es todo lo que es la programación motora.
Y lo que vamos a ver es que, bueno, una de las personas con las que me he formado, Kaufman, habla de que la apraxia es la dificultad, ¿sí? Es una de las definiciones que a mí más me gustan, en lo que es la ejecución y coordinación, secuenciación de los movimientos, ¿sí? Oral, motores, para lo que es la producción ¿sí? Para lo que es producción y combinación de consonantes y vocales para formar sílabas, de sílabas con sílabas para formar palabras y de palabras para formar oraciones, ¿no? Es un trastorno de programación, planificación y ejecución motora. Lo que vamos a ver, lo que quiero que veamos un poco, ¿sí? Son algunas características diferenciales para poder hacer un diagnóstico, ¿no? O qué es lo que tengo que mirar para poder hacer el diagnóstico diferencial. Y en realidad, lo ideal siempre es que en estos diagnósticos no haya una sola persona evaluando, sino que haya más de una persona. ¿Por qué? Porque hay distintas áreas del desarrollo que están afectadas. Entonces, si solo una persona da el diagnóstico, se va a limitar al backup de información y la profesión que tenga esa persona. En cambio, si hay distintos profesionales que abarcan distintas áreas del desarrollo, ¿no? Es un diagnóstico que realmente requiere mucho estudio, mucha observación y mucho análisis contextual, ¿no? Ver en distintos contextos qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, un niño con apraxia del habla evita el contacto visual cuando se lo presiona para hablar, pero cuando no se lo presiona para hablar tiene un contacto visual hermoso. Entonces, puede estar disminuido, ¿sí? Porque en realidad el niño, el mirar no le da información, por lo tanto no le da mucha ganancia funcional y no mira, ¿sí? Pero no es algo que le dé información por el cual está descendido. También dentro de lo que es bien, en lo que es la apraxia, vamos a ver que las características principales en este diagnóstico son fuerte deseo de hablar, son niños que quieren hablar pero no pueden y eso genera mucha frustración, lo cual también trae aparejado berrinches, enojos, rabietas y todo esto que termina pasando. Son también sintomatología que se encuentra dentro de los niños que están dentro del espectro. Entonces, vamos a ver que hay muchas características que se comparten, ¿no? Pero hay otras que marcan bien lo que es la diferenciación diagnóstica. Hablarles implica mucho esfuerzo y al anticipar esto ni siquiera hacen el intento. Hay dificultades para lo que es coarticulación, secuenciación de sonidos y sílabas, errores inconsistentes en todo lo que es consonantes y vocales, anomalías en la prosodia en niños que también habla y historial de palabras que aparecen y desaparecen. Vamos a ver que muchas veces, y esto es otra característica también se da en el autismo. En el autismo muchas veces llegan no, dice esta palabra pero a veces no la dice o decía estas palabras y no. Por eso uno no puede decir no hay autismo, hay apraxia, pero muchas veces hay más apraxia que autismo, ¿no? Lo que pasa es que al estar estas áreas del desarrollo alterado, calza siempre perfecto o es como la patología fácil donde englobar estas tres áreas del desarrollo, ¿sí? Que se encuentran descendidas dentro del espectro. Dentro de lo que es en el autismo, lo que vamos a encontrar es que el niño con autismo también es mínimamente verbal, ¿sí? O no verbal, igual que el niño con apraxia. Tiene dificultades sociales. ¿Por qué? Porque al no poder comunicarse, al no poder interactuar, haciendo el lenguaje verbal el canal primario de socialización, ¿sí? Pierde estabilidad. También, como les contaba, que son niños que se exponen menos a jugar, porque muchas veces también hay una apraxia en lo que es ideacional o idiomotor y no se exponen con otros juguetes, vemos que presentan un fuerte componente sensorial, ¿sí? Porque esta deprivación, ¿sí? De contacto con distintos estímulos, siempre voy a lo conocido, a lo cómodo, termina impactando en el desarrollo. Y también mantienen poco contacto visual. Entonces, vamos a ver, ¿sí? A grandes rasgos, obviamente que esto todo se evalúa, se va a evaluar de manera exhaustiva, pero en rasgos generales,
lo que vemos es que el niño con apraxia, el lenguaje receptivo es mucho más sólido, tiene buen lenguaje receptivo, tiene buena comprensión, ¿sí? O vamos a ver que su lenguaje comprensivo está siempre por encima de su lenguaje expresivo, porque el lenguaje expresivo va a estar opacado por la dificultad motora del habla, ¿no? En cambio, en el TEA va a haber dificultades, ¿sí?, en lo que es el lenguaje receptivo. Tenemos por lo general un lenguaje vacío, ¿sí?, mucha dificultad en lo que es la decodificación del lenguaje, y vamos a ver que aprenden mucho más por lo que es el canal visual que por el canal auditivo. Vemos también otra característica diferencial, que los niños con apraxia se comunican, ¿no?, o comunican lo que quieren y de manera efectiva, pero no verbalmente, logran lo que es la comunicación. En cambio, los niños con TEA por lo general no se comunican ni verbal ni de manera no verbal, no hay intención de comunicar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una chiquita con apraxia que me hacía el gesto de yo, ¿sí?, cerrar la ventana que tengo frío, o sea, buscaba la forma de comunicar o de hacerse entender, ¿no? Obviamente que a veces cuando también dentro de lo que es la apraxia hay una dificultad del lenguaje, ¿no?, es más complejo, porque por ahí hay conceptos que no los tiene todavía en su sistema, en su caja de léxico, de vocabulario, para poder expresar a través de lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Vemos que los niños con apraxia tienen fuertes deseos de comunicarse. De hecho, algo que vemos mucho es lo que se llama groping, ¿no?, como que la lengua hace como un surf, o le decimos surfing, surfea. ¿Por qué? Porque hace intentos. Los americanos dicen que los chicos they try, ellos intentan, ¿sí?, buscan a no encontrar, ¿sí?, dónde tienen que colocar sus órganos articuladores para el habla, no ejecutan, o ejecutan algo totalmente, ¿sí?, que es ininteligible. Pero como pueden anticipar que les va a fallar la ejecución, por lo general tienden a directamente se dan media vuelta y no se comunican. Dijimos, fuerte deseo de interactuar y comunicarse con nosotros de manera no verbal. En cambio, en los niños, por lo general con trastorno del espectro, el deseo de comunicarse con otras personas es más limitado. En los niños con apraxia vamos a ver que demuestran intereses por los juegos típicos, ¿sí? Un niño con apraxia puede tener un juego simbólico súper rico, salvo que tengamos asociado lo que llamamos apraxia de las extremidades, ¿sí? Ahora, un niño, ¿sí?, con TEA por lo general demuestra habilidades de juegos atípicas, ¿no?, anormales o ausentes. El alinear autos o el alinear objetos no solo tiene que ver con el autismo, no solo tiene que ver, eso dentro de lo que es el desarrollo, los niños apilan, los niños alinean, ¿sí? Y también un niño que no sabe qué hacer con ese objeto puede alinearlos sin tener que ser un diagnóstico de autismo. También muchos niños con apraxia, ¿sí?, como no saben qué hacer con el objeto, lo tiran, ¿sí?, agarran un juguete y lo revolean, ¿no? Y tiran, y tiran, y tiran. No es que lo tiran porque quieren tirarlo, porque es el único esquema de acción simple que tienen disponible para hacer, ¿sí? Porque a nivel de lo que es ideación y de esquemas de acciones motores, están parados por ahí en una etapa de bebé, de 8 o 9 meses. Como están parados a nivel del habla, están parados a nivel de lo que es planificación y ideación para lo que es el juego. Entonces agarro esto y como no puedo hacer nada con esto porque no lo puedes manipular, lo tiro, ¿sí? Después vemos que en lo que es apraxia, los niños tienen un referente social, ¿sí?, estable, y el contacto visual, ¿sí?, suele ser bueno hasta que se lo presiona para hablar. En cambio, en los niños con TEA falta el referente social, ¿sí?, y hay pobre contacto visual en general, ¿no? Obviamente que cuando hablamos de estos, yo hablo de TEA, es algo tan abarcativo, porque hay niños que tienen este diagnóstico y se comunican de manera verbal, de manera excelente. Entonces tiene que ver mucho, todo tiene que ver con el nivel cognitivo y con
otros síntomas o características asociados. Así como los niños que tienen un diagnóstico de apraxia pueden tener un trastorno de interacción sensorial asociado o otras cuestiones asociadas, un niño con TEA puede tener una apraxia, puede tener buen nivel cognitivo y tener buenas habilidades de juego, ¿no? Pero por lo general, si uno hace una lectura de cómo son las características, ¿sí?, de estos niños, los niños con apraxia no están dentro de lo que es el TEA, si bien comparten algunas características o llevan a la duda algunas características, vemos que a uno y a los papás dicen, pero para mí no, y en realidad hay que guiarse por el instinto, porque por ahí hay muchas áreas del desarrollo que están afectadas, pero es un retraso del desarrollo, sí, con distintas afectaciones, y no estamos hablando, ¿sí?, de un TEA. Lo importante acá no son las etiquetas, sino las intervenciones que sean apropiadas, porque también un niño, ¿sí?, que tiene apraxia, si yo pongo una terapia de conducta y no va a hablar nunca, ¿sí?, porque la apraxia requiere un tratamiento específico para lo que es el habla. Ahora, si hay un problema de conducta, ¿sí?, bueno, necesito primero trabajar la conducta para poder después sentarme a trabajar el habla. Ahora voy a responder algunas preguntas. Ya termino con la presentación y empezamos a charlar. Nos va a quedar 15 minutos para poder hacer preguntas, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a ver, ¿sí?, que los niños con apraxia hay limitados intentos de producción de habla, ya que el niño anticipa, ¿sí?, el fracaso basándose en experiencias anteriores y por lo tanto no toma riesgo para comunicarse. En cambio, el niño que tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista no tiene, ¿sí?, intentos de producción de habla, porque el niño no comprende que las palabras tienen poder, que pueden generar algo en el otro, ¿sí? Y si encontramos habla, por lo general, ¿sí?, hay como un habla inapropiada en cuanto a calidad. Por ahí vamos a encontrar monólogos o vamos a encontrar ecolarias, ¿sí?, o jerga. O sea, vamos a encontrar, sí, un lenguaje pero no funcional. Y por otras cuestiones también, que es característico en la apraxia, el niño con apraxia puede tener un trastorno de integración sensorial o cuestiones sensoriales, y el niño con trastornos del espectro, por lo general, el 80%, 85% creo que es el porcentaje, tienen dificultades en lo que es integración sensorial. Bien. Hasta acá estamos. Esto fue un poco para poder pensar, ¿sí?, que a veces un simple test no puede arribar a un diagnóstico definitivo y que tenemos que tratar de tener como distintas fotos. Para mí es muy valioso, y nosotros dentro de los programas que ofrecemos, las evaluaciones se hacen de las mismas áreas con distintos profesionales para poder, ¿sí?, tener miradas diferentes de una misma área del desarrollo y de las distintas áreas del desarrollo. Así que bueno, voy a empezar a leer. Bueno, acá ponen Calito del extranjero. Seba, gracias por la información. El diagnóstico diferencial entre ambos puede ser la extensión de su sintomatología en el tiempo. Sí. En realidad, esto tiene que ver con la evolución, ¿no? Un niño con una apraxia, ¿sí?, sin el tratamiento apropiado, se va a terminar cada vez aislando más, pero no va a perder esta capacidad de socializar a través de recursos no verbales, va a buscar el medio, pero sí empiezan a mostrar manifestaciones de conducta. ¿Por qué? Porque la frustración, el enojo, ¿no? Empieza a haber conductas de evitación. Camifer, ¿en cuántas sesiones es válido evaluar a un niño con apraxia del habla? En el caso de la apraxia, lo ideal es que haya 3 o 4 encuentros. Nosotros podemos, en un encuentro, en un encuentro se puede hacer el diagnóstico, ¿sí?, pero la persona tiene que tener como mucha experiencia y por lo general estar un poquito más de 1 hora para poder administrar algunos test y hacer algunas maniobras, pero lo ideal
yo digo 3, 4 encuentros porque no solo hay que evaluar lo que es el habla, sino que hay que evaluar en general cómo está el lenguaje, cómo está la comprensión, y que no sea que no hay ninguna producción o ejecución o nada a nivel verbal, pero porque no haya comprensión, ¿no? Entonces, digo 3, 4 encuentros porque se hace una evaluación global de lo que es el lenguaje, ¿sí? Receptivo, el lenguaje expresivo y el habla y la parte motora del habla. Michelita, mi hijo de 5 años, TEA no verbal, lenguaje comprensivo e intención comunicativa. Sospechamos de apraxia, ¿sería efectivo una terapia para lograr el lenguaje expresivo? Por ahí sería bueno hacer una evaluación de planeamiento motor para lo que es la apraxia, para delimitar, ¿sí? el diagnóstico. Y sí, si hay buena comprensión y intención comunicativa, sí, porque como les conté al principio, yo conozco esta patología haciendo un PhD en autismo, por lo tanto no es una o la otra, pueden estar las dos juntas. Muchas veces, sí, lo que vemos es que cada vez hay más niños con diagnóstico de TEA que en realidad no tienen TEA y tienen un diagnóstico de apraxia, pero como comparten características, la persona que hace la evaluación desconoce de lo que es la apraxia, porque es una patología que es bastante nueva o relativamente nueva, porque cada vez hay más niños, termina siempre englobándose dentro del diagnóstico, dentro de la etiqueta de TEA, ¿no? Bien. Lo ideal siempre es poder hacer un diagnóstico, hacer una evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esa evaluación uno, o sea, puede tener más información de cómo se mueven los articuladores, qué está pasando con el tracto vocal, ¿sí? Hay dificultad, hay movimientos, hay vocalización. Dentro de lo que es el enfoque Fonakit, nosotros lo primero que vemos es la parte de contacto visual, la parte de imitación, ¿sí? Si se logra la imitación. Si hay vocalización, lo primero que hace un niño es vocalizar y después verbalizar. Entonces, esto tiene que ver también con un desarrollo evolutivo, ¿sí? que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que conocer cómo se desarrolla el habla, no solo el lenguaje o no solo puntuar, ¿sí? Puntuar un test en donde después, ¿sí? No tenemos como backup de información para poder analizar esas conductas o ver al niño en otro contexto, ¿sí? En un contexto más familiar, en un contexto conocido. Obviamente que el helado arroja un resultado, pero no podemos quedarnos con un simple formato para llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ahí lo ideal, porque también puede que sea ese el diagnóstico y que haya una praxis asociada. Entonces vamos a perder una parte de la mirada para ese niño que es fundamental, ¿no? en lo que es el tratamiento. Acá preguntan si damos capacitaciones sobre evaluación de apraxia. Sí, este año ya no. En breve vamos a poder las fechas para el 2023. Este año está todo completo. Las agendas de evaluación, las agendas de capacitaciones y workshops. El año que viene vamos a estar en Chile con nuestro nivel 1 y 2, en Perú y en varios países. Tenemos en España, así que tenemos varios países en puerta para el 2023. Hacemos algunos virtuales, pero todo lo que es la parte práctica se hace vivo y en directo, presencial, y también ¿qué más hacemos? Bueno, Fonakit es un centro que se especializa en todo lo que es programas intensivos para niños con dificultades en lo que es el lenguaje, la comunicación, el lenguaje y el habla. Son programas donde se hace una evaluación global del desarrollo, se hacen diagnósticos de todas las áreas y con eso se hace un programa individual, un IP para un niño, ¿sí? Y se trabaja sobre objetivos específicos que se desprenden de esa evaluación. Mi hija tiene 6 años, mucho vocabulario verbal y no verbal. El problema se ocasiona cuando quiere conversar de manera fluida y empieza con el tiqui, tiqui.
desde los 3 años en terapia. Bueno, posiblemente, Romy, puede ser que tenga una dispraxia, ¿sí? O sea, cuando haya que haya más una dispraxia verbal. Pieza Yasna, las funciones ejecutivas están afectadas en una apraxia. En realidad sí hay una apraxia idiomotora, ideacional, sí, porque tiene que ver con la parte cognitiva y funciones ejecutivas también, con todo lo que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, sí hay, no si hay una apraxia verbal, sino sí si hay apraxia ideacional o idiomotora, ¿no? Mi hijo tiene 5 años con apraxia del habla, gracias por ser tan clara, deseamos poder viajar y recibir atención. Muy bien, tenemos muchas familias, estuvimos con familias de Perú, de San Juan, de Mendoza, de Uruguay, tenemos familias de distintas partes del país y de otros países que nos visitan para trabajar. Así que, bueno, felices de poder aportar a través de estos vivos o de estos live para poder dar un poco de información. Realmente nos asombra mucho la cantidad de mal diagnósticos o sobrediagnósticos de lo que es TEA, no por el sobrediagnóstico, porque lo importante acá es la intervención y la intervención, si está conectada con la sintomatología, no importa cuál es la etiqueta, como digo yo, uno tiene que ver, pero sí es importante saber dónde estamos parados en el desarrollo y para dónde vamos, y para eso necesitamos saber evaluar, ¿sí? Si no sé evaluar, si no sé hacer un programa de intervención, porque puedo estar estimulando acá arriba y el niño está acá abajo, por lo tanto se va a desconectar aún más porque todo lo que le estoy ofreciendo está fuera de su nivel del desarrollo, ¿no? Hay un autor que a mí me encanta, que es Vygotsky, que habla de lo que es zona de desarrollo próximo, que si un niño está parado acá en el desarrollo, lo que le tengo que enseñar es el escalón que sigue, ¿no? No puedo pretender que aprenda acá, porque tiene que ir progresivamente, ¿sí? Sin saltear escalas o etapas del desarrollo. Nosotros en Fonakids estamos desarrollando un test con el equipo de intensivos para lo que es diagnóstico de apraxia verbal en español, porque no hay el que hay en inglés, sí, está el de Debra Beckman. En inglés está el de Deborah Hayden, que es el BMPAC, ¿sí? Y después también está el test de Kaufman, pero en español no hay todavía una herramienta. Nosotros el año que viene iniciamos un curso de posgrado desde Fonakids de 2 años de duración para profesionales, terapeutas, con pasantía, ¿no? Es un posgrado con pasantía presencial clínica y en este posgrado vamos a hacer la presentación de esta herramienta de evaluación en español. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Acá preguntan cómo son los intensivos. Los programas intensivos son programas de tratamiento donde los niños vienen a hacer un programa especial, sí, que se desprende de una evaluación del desarrollo. En la página, si entran a www.fonakids.com, están esos programas intensivos, van a tener toda la información. La verdad que estamos con mucha demanda, ya dando turnos para abril, mayo del próximo año, pero bueno, son programas de tratamientos destinados a lo que es la parte de lograr que cada niño active su voz bajo la dinámica y el protocolo de nuestro programa Fonakids, que tiene que ver con trabajar con el niño en intensidad para lograr el habla. Hay niños que vienen con habla y se van con frases. Bueno, la idea es activar la voz, pero obviamente que para poder armar ese programa se arma una evaluación previa, se hace una evaluación previa del neurodesarrollo y en esa evaluación, ¿sí?, se presenta el programa. O muchas veces hay niños que les pedimos que sigan trabajando con sus terapeutas X cantidad de tiempo para después poder hacer un intensivo, o se recomienda un programa intermedio que llamamos frecuencia incrementada. Tenemos distintos programas
pero lo que vemos es que la intensidad genera cambios estructurales en el sistema nervioso central y vemos tan buenos resultados. Y bueno, desde hace tiempo venimos con estos programas que no solo los hacemos aquí en Argentina. Ahora en diciembre vamos a estar en Perú, hemos estado en Marruecos, hemos estado en otros países, distintos países de Miami, haciendo estos programas con mucho éxito. Y bueno, y lo ideal a veces estos programas son intercalarlos en el año con sus terapias tradicionales. No es como darle un shock de estímulo al sistema nervioso de un área donde está como muy desfasada. Acá preguntan cuántas sesiones de fonoaudiología se recomienda por semana en un niño con apraxia. En realidad vamos a depender de la severidad del cuadro del niño, si es solo una apraxia aislada o hay apraxia de alguna otra dificultad. Por lo general, lo ideal en los niños con una apraxia severa, dependiendo la edad, ¿sí? Hay que ver la edad, no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 5, pero lo que sabemos es que la intensidad, ¿sí?, genera cambios rápidos en el sistema nervioso central. Entonces nosotros trabajamos con 3 veces por semana, 4 veces por semana, ¿no? Tratamos de darle intensidad a lo que es la terapia regular, tradicional, porque vemos los cambios, ¿sí? Ger pone: mi hijo nació con Salam grave, por lo que tiene diagnóstico TEA y epilepsia, tiene 3 años. ¿Qué tanta relación puede tener la apraxia y la encefalopatía epiléptica? En realidad en la encefalopatía epiléptica lo que tendríamos que ver es cómo está la parte neuro, cómo está la parte, si hay alguna lesión y en qué área está la lesión a nivel de corteza, porque por ahí no solo puede que haya una apraxia, sino que también puede que haya una disartria, ¿no? Una dificultad más en todo lo que tiene que ver con lo muscular. Primero necesito buena motilidad, buen tono muscular, y después voy a secuenciar esos movimientos, ¿sí? Primero necesito músculos ágiles con buena motilidad para después ir a secuenciar esos movimientos. Entonces, primero me gustaría ver o pensaría más en todo lo que es neuromuscular antes de pensar en una apraxia, ¿no? Cómo es el rango de movimiento de sus articuladores, su apertura, si hay movimientos clónicos, distónicos, o sea, cómo está toda la parte más muscular relacionada con el habla, ¿no? Cómo está la parte respiratoria, ¿sí? Y bueno, obviamente que si hubo alguna lesión, en qué área está localizada para saber con qué contamos. Acá está Seba de vuelta. Sí, vamos a estar en Chile para el nivel 2. 2023 confirmado. No puedo dar fechas, pero sí, ya estuvimos este año. Este año nos consumió nuestro bebito, que tengo un bebé de 1 año y medio, así que, pero ya el año que viene estamos yendo a Chile, estamos viajando un montón de países a seguir trabajando con los profesionales de otros países, a seguir nutriendo otros centros y otros colegas para que sigan con esta modalidad y estas estrategias de nuestro enfoque que realmente funcionan, ¿no? Ahí Patti, una amiga, colega de Chile, gracias. Y bueno, estamos en contacto, seguramente hagamos algún vivo más de acá a fin de año para ir a Apraxia. Vamos a estar en Perú y vamos a estar ahora en Mendoza en unas semanas y en Perú también. Así que bueno, gracias a todos por este tiempo, espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa pueden entrar a la página de Fonakids y obviamente ahí va a haber mucha información. Hay otros vivos también de apraxia, más específicos, hay algunos vivos de alimentación. Bueno, y seguimos dando algún otro vivo seguramente antes de fin de año para cerrar el año, para bueno, seguir ampliando y dando información. Muchas gracias a todos, saludo y nos estamos viendo en el próximo vivo.
Gracias a todos por este tiempo. Voy a tratar de que quede grabado para que lo puedan ver. Sé que hay mucha gente que quería estar y no pudo. Así que gracias.